Buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre la norma oficial mexicana 011, condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido. El objetivo de esta es establecer las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere ruido que por sus características, niveles y tiempo de acción sea capaz de alterar la salud de los trabajadores, los niveles máximos y los tiempos máximos permisibles de exposición por jornada de trabajo, su correlación y la implementación de un programa de conservación de la audición. Definiciones. Audiómetro. Es un generador electroacústico de sonidos utilizado para determinar el umbral de audición de la persona bajo evaluación. Autoridad de trabajo, autoridad laboral. Las unidades administrativas competentes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que realicen funciones de inspección en materia de seguridad e higiene en el trabajo y las correspondientes de las entidades federativas y del Distrito Federal que actúen en auxilio de aquellas. Banda de octava es el intervalo de frecuencia del espectro acústico donde el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior. Agrupado en un filtro electrónico normalizado cuya frecuencia central denominada la banda. Calibrador acústico normalizado, calibrador acústico. Es un instrumento utilizado para verificar en el lugar de la medición la exactitud de la respuesta acústica de los instrumentos de medición acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Condiciones normales de operación. Es la situación en que se realizan las actividades y que representan una jornada laboral típica en cada centro de trabajo. Decibel es una unidad de relación entre dos cantidades utilizadas en acústica y que se caracteriza por el ejemplo de una escala logarítmica de base 10 se expresa en dB. Diagnóstico anátomo-funcional es un diagnóstico médico basado en el análisis de las características anatómicas y funcionales del trabajador derivadas de una enfermedad. Diagnóstico etiológico es el diagnóstico médico que establece la causa de una enfermedad. Diagnóstico nosológico es el diagnóstico médico basado en los signos y síntomas manifestados por el enfermo. Espectro acústico es la representación del nivel de presión acústica de los componentes en frecuencia de un sonido complejo, que puede medirse en bandas de octava u otras representaciones de filtros normalizados. Exposición a ruido es la interrelación del agente físico ruido y el trabajador en el ambiente laboral. Frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo. Su unidad es el hertz. Medidas administrativas. Manera de cumplir con los límites máximos permisibles de exposición, modificando el tiempo y frecuencia de permanencia del trabajador en cada zona de exposición. Medidor personal de exposición a ruido normalizado. Medidor personal de exposición a ruido. Es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante un periodo de medición establecido, el cual puede ser hasta de 8 horas y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Medio sistematizado es un método o procedimiento empleado para estructurar y organizar la información registrada a través de un ordenador y procesador de información electrónico. Monitoreo de efecto a la salud. Es la medida y evaluación de daño a la salud debido a la exposición de ruido en tejidos y órganos. Nivel es el logaritmo de la razón de dos cantidades del mismo tipo, siendo los del denominador usada como referencia se expresa en dB. Nivel de exposición a ruido, NER. Es el nivel sonoro a promedio referido a una exposición de 8 horas. Nivel de presión acústica, NPA. Es igual a 20 veces el logaritmo decimal de la relación entre una presión acústica instantánea y una presión acústica de referencia determinada. Nivel de ruido efectivo en ponderación ANRE. Es el valor de ruido no atenuado por el equipo de protección auditiva. Nivel sonoro ANSA. Es el nivel de presión acústica instantánea medido con la red de ponderación A de un sonómetro normalizado. Nivel sonoro continuo equivalente a NSCEAT. Es la energía mediante integrada a través de la red de ponderación A lo largo del periodo de medición.
Observador es la persona que efectúa la medición de los niveles de ruido NSA, NSSCE y NPA y registra su magnitud. Pantalla contra viento es un accesorio que se adapta sobre el micrófono del equipo de medición de ruido para minimizar las variaciones en la medición causadas por la incidencia del viento sobre el micrófono. Periodo de observación es el tiempo durante el cual el observador mide los niveles de ruido. Porcentaje de dosis, número que proporciona el medidor personal de exposición a ruido y que resulta de la integración de los niveles sonoros A durante el periodo de medición T. Presión acústica de referencia es el valor de la medición de ruido en aire, que equivale a 20 UPA. Puesto fijo de trabajo es el lugar específico en el que el trabajador realiza un conjunto de actividades durante un tiempo, de tal manera que el trabajador permanece relativamente estacionario en relación a su lugar de trabajo. Reconocimiento es la actividad previa a la evaluación cuyo objetivo es recabar información confiable que permita determinar el método de evaluación a emplear y jerarquizar las zonas del local del trabajo donde se efectuará la evaluación. Redes de ponderación son filtros electrónicos normalizados de corrección en frecuencia que aproxima su respuesta a los niveles fisiológicos de la curva de audición humana y que están incluidos en el instrumento de medición de sonidos. Respuesta dinámica es la velocidad de respuesta normalizada que puede ser elegida en los instrumentos de medición de sonido. Para los cambios de presión acústica se denomina lenta, rápida, impulso o pico. Ruido son los sonidos cuyos niveles de presión acústica en combinación con el tiempo de exposición de los trabajadores a ellos pueden ser nocivos a la salud del trabajador. Ruido estable es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A dentro de un intervalo de 5 dB A. Ruido impulsivo es aquel ruido inestable que se registra durante un periodo menor a un segundo. Ruido inestable es aquel que se registra con variaciones en su nivel sonoro A con un intervalo mayor a 5 dB. Sonido es una vibración acústica capaz de producir una sensación audible. Sonómetro normalizado, sonómetro. Es un instrumento para medir el nivel de presión acústica y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Sonómetro integrado normalizado, sonómetro integrador. Es un instrumento que integra una función del nivel de presión acústica durante el periodo de medición y que satisface las especificaciones de alguna norma de referencia declarada por el fabricante. Tasa de intercambio. Es la razón de cambio de nivel sonoro A para conservar la cantidad de energía acústica recibida por un trabajador cuando la duración de la exposición se duplica o se reduce a la mitad. Tiempo máximo permisible de exposición TMPE. Es el tiempo bajo, el cual la mayoría de los trabajadores pueden permanecer expuestos sin sufrir daños a la salud. Obligaciones del patrón. Mostrar a la autoridad del trabajo cuando ésta así se le solicite. La documentación que le presente norma le obligue a elaborar o poseer. Contar con el reconocimiento y evaluación de todas las áreas del centro de trabajo donde haya trabajadores y cuyo NSA sea igual o superior a 80 dBA, incluyendo sus características y componentes de frecuencia conforme a lo establecido en los apéndices B y C. Verificar que ningún trabajador se exponga a niveles de ruido mayores a los límites máximos permisibles de exposición a ruido establecidos en el apéndice A. En ningún caso debe de haber exposición sin equipo de protección personal auditiva a más de 150 dBA. Proporcionar el equipo de protección personal auditiva de acuerdo a lo establecido en la norma 017 a todos los trabajadores expuestos a NSA igual o superior a 85 dB. El programa de conservación de la audición aplica en las áreas del centro de trabajo donde se encuentren trabajadores expuestos a niveles de 85 dBA y mayores. Implantar, conservar y mantener actualizado el programa de conservación de la audición, necesario para el control y prevención de las alteraciones de la salud de los trabajadores, según lo establecido en el capítulo 8. Vigilar la salud de los trabajadores expuestos a ruido e informar a cada trabajador sus resultados. Y por último, informar a los trabajadores y a la Comisión de Seguridad e Higiene del Centro de Trabajo de las posibles alteraciones a la salud por la exposición a ruido y orientarlos sobre la forma de evitarlas o atenuarlas. Evaluación del factor de reflexión. El objetivo de este es evaluar el factor de reflexión de las superficies en áreas y puestos de trabajo seleccionados. Los puntos de medición deben ser los mismos que se establecen en el apéndice A.
Cálculo del factor de reflexión de las superficies. Se efectúa una primera medición con la fotocelda del luxómetro colocada de cara a la superficie a una distancia de 10 centímetros más o menos 2 centímetros, hasta que la lectura permanezca constante. La segunda medición se realiza con la fotocelda orientada en sentido contrario y apoyada en la superficie con el fin de medir la luz incidente, y el factor de reflexión de la superficie se determina con la ecuación siguiente. Obligaciones del trabajador. Colaborar en los procedimientos de evaluación y observar las medidas del programa de conservación de la audición. Someterse a los exámenes médicos necesarios de acuerdo al programa de conservación de la audición. Y por último, utilizar el equipo de protección personal auditiva proporcionado por el patrón, de acuerdo a las instrucciones para su uso, mantenimiento, limpieza, cuidado, reemplazo y limitaciones. Límites máximos permisibles de exposición. Este apéndice establece los límites máximos permisibles de exposición de los trabajadores a ruido estable, inestable o impulsivo durante el ejercicio de sus labores en una jornada laboral de 8 horas, según se anuncia en la siguiente tabla. Determinación del NRE por método de puesto fijo de trabajo. Para evaluar ruido en puesto fijo de trabajo, el punto de medición debe ubicarse en el lugar que habitualmente ocupa el trabajador, o de no ser posible, lo más cercano a él sin interferir en sus labores. Localización del micrófono. Altura del micrófono. Cuando los trabajadores realicen sus labores de pie, la altura del micrófono debe ser de 1.45 más o menos 0.10 metros en relación al plano de sustentación de los trabajadores. Cuando los trabajadores realicen sus labores sentados, la altura del micrófono debe colocarse al nivel medio de la cabeza de los trabajadores. Cuando se utilice otra altura del micrófono, debe explicarse el motivo en el registro de evaluación. Orientación del micrófono. Durante el periodo de observación en un punto de medición, el micrófono debe orientarse en aquella posición donde se registra el máximo NSA del punto. Ubicación del observador. La ubicación del observador y la posición del micrófono no deben de ser motivo para que sufran o causen un riesgo de trabajo, y en su caso se debe utilizar un cable de extensión para el micrófono.